Hola, en este video vamos a ver la fórmula para el desarrollo de las potencias de un binomio, lo que se conoce como el binomio de Newton. Dice la suma de dos símbolos diferentes es llamado un binomio, por ejemplo x más y es un binomio, a más b, y cualquier expresión que pongamos, por ejemplo 2a más 5b también es un binomio. Si multiplicamos, aplicando la propia distributiva, a los siguientes tres binomios, se obtiene la siguiente identidad. O sea, vamos a ver, perdón. Tenemos acá el producto del binomio A más B por el binomio C más D por el binomio E más F. Observemos algo que tenemos que identificar con algo que va a pasar después, es que en cada binomio los términos del mismo son con expresiones literales distintas. O sea, el término A a B es distinto a C a D y es distinto a E y a F. Bueno, si yo hiciera la propiedad distributiva, obtendríamos este desarrollo. O sea, hago el primero por el primero por el segundo por el segundo por el segundo, y a este resultado hago la distributiva nuevamente. Observemos que tengo tres factores en el producto de tres binomios, y aquí tengo todos términos que están formados por tres caracteres, y que en cada uno de estos factores hay la A que pertenece al primer factor del producto, la C que pertenece al segundo, la E que pertenece al tercero. Y si voy mirando cada uno de los términos, siempre ocurre lo mismo. O sea que cada uno de los términos de la propiedad distributiva se están formando con la elección de un elemento del primer factor del producto de los binomios, un elemento del factor del segundo factor del producto de los binomios, del producto este, y un elemento del tercer binomio. Entonces, claramente cada uno de los términos de este producto se obtiene multiplicando tres símbolos, cada uno de ellos elegidos de un factor distinto. Veamos qué pasa cuando quiero hacer, por ejemplo, x más y al cubo. Es una situación similar a la anterior, o sea, es el producto de tres binomios, pero la particularidad es que aquí tengo, en cada binomio, tengo los mismos caracteres, o sea, x e y. Por lo tanto, si yo hago el desarrollo, sería una expresión similar a la anterior, donde A jugaría el papel de x, B jugaría el papel de y, C otra vez x, D de y, así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando tengo términos que son partes literales repetidas? Bueno, está claro que van a aparecer términos semejantes. Por ejemplo, aquí x por y es lo mismo que x por y por x por la propiedad conmutativa del producto. Entonces, de esa manera, en este caso vamos a observar que la expresión reducida de la potencia 3 de este binomio x más y termina siendo lo que conocemos como el cubo de un binomio. Dice, lo que nosotros quisiéramos ahora ver es que, bueno, sabemos que si vamos a multiplicar tres factores, tres binomios de la manera x más y, entonces en cada uno de los términos del resultado van a aparecer tres caracteres, uno sacado del primer binomio, otro sacado del segundo y otro sacado del tercero. Entonces, términos que sean diferentes, o sea que no sean semejantes, van a ser el x por x por x, el x por x por y, el x por y y el y por y, que son los cuatro que tenemos acá. Cualquier otra combinación es repetida. O sea, son términos semejantes como está en el desarrollo de la parte del renglón superior. Entonces tratemos de entender qué es lo que sucede en el ejemplo anterior. Como estoy multiplicando tres veces el mismo binomio, ocurre que aparecen términos que son iguales entre sí. Y aquí, por ejemplo, están los tres que son equivalentes al x cuadrado por y. Por lo tanto, el coeficiente que multiplica x cuadrado por y es igual al número de formas en que puedo elegir x en dos factores e y en un factor. Bueno, esto es importante porque esto lo que me va a estar diciendo es de dónde sale este número 3, sin tener que hacer la propiedad distributiva. O sea, yo aquí estoy formando palabras de tres letras, donde dos letras son la X y una letra es la Y. Bueno, es como pensar cuántas permutaciones de este multiconjunto 2X, 3Y. Bueno, en este caso tenemos que esto es 3 factorial
sobre 2 factorial por 1 factorial, que el resultado es 3 formas distintas, como vemos que es el resultado de este 3x cuadrado por y. Bueno, de aquí se deduce un teorema, dice, dado un número natural, entonces el binomio x más y elevado a la n se puede pensar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n del número combinatorio nk por x a la n menos k por y a la k. Bueno, entonces una forma de demostrarlo es decir, bueno, yo tengo el binomio x más y elevado a la n, que lo puedo escribir como el producto de n binomios de la forma x más y. Si desarrollamos completamente este producto usando la propiedad distributiva y agrupando los términos que son semejantes o iguales. Como por cada factor x más y elegimos la x o la y en el desarrollo de x más y a la n, hay un total de 2 a la n términos. Es lo que habíamos visto con la cantidad de subconjuntos que podemos formar de un conjunto que tiene n, ¿no? O sea, cada factor tiene 2 elementos, hay n factores, de cada uno podemos elegir uno o el otro, entonces tenemos 2 a la n términos distintos sin agrupar. Ahora, a su vez, cada uno de estos términos son iguales a un término de la forma x a la n menos k y a la k para algún k entre 0 y n. Notar, esto es similar a lo que dijimos aquí arriba, vamos a volver. Si yo tengo el x cuadrado por y, hay términos, en este caso son 3, que son los semejantes al x cuadrado por y. Eso es lo que está hablando aquí. Por eso primero se analizó el ejemplo. Dice, notar que los términos de la forma x a la n menos k por y a la k se obtienen eligiendo la y en k de los n factores y la x de los restantes n menos k factores. O sea, no, está claro que en total esto se puede pensar como una palabra de de n letras, donde k letras son la letra y n menos k letras son la letra x. Bueno, de esa manera, si yo quiero saber cuántos términos hay de esta manera, en el desarrollo esa cantidad es el combinatorio nk. Por lo tanto, uno llega a demostrar la fórmula, lo que se llama fórmula binomio de Newton, que es que x más y a la n, bueno, es esta sumatoria de los combinatorios nk por x a la n menos k y a la k. Entendiendo que si después x e y son reemplazados por alguna otra expresión, por ejemplo x es a e y es menos b, entonces tendríamos el desarrollo de a menos b a la n, donde habría que reemplazar solamente donde dice y por menos b, o la expresión que corresponda. Si, por ejemplo, si queremos desarrollar las potencias cuartas y quintas del binomio x más y, no tenemos más que mirar la fila cuarta y quinta del triángulo de Tartaglia respectivamente. Miremos aquí. La fila cuarta es esta, la potencia cuarta, y entonces aquí tenemos los números combinatorios y el desarrollo, bueno, yo acá lo escribí con a y con b, pero ese x más y podría haber sido, y tenemos que este es el desarrollo de la potencia cuarta del binomio a más b y esta es la potencia quinta del binomio a más b. Aquí están escritos. Una observación que dice que si uno reemplaza en la expresión del binomio de Newton a la x por el número 1 y a la y por el número 2, en la fórmula del teorema 3, el teorema 3 es este teorema, o sea, donde dice x ponemos un 1, donde dice y ponemos un 1, con lo cual acá me queda 1 más 1 es 2, me queda 2 a la n. Aquí tengo un 1, o sea, 1 a n menos k es 1, 1 a la k es 1, por lo tanto solamente queda la sumatoria de nk desde k igual a 0 hasta n. Es decir, termina quedando la fórmula que es el teorema 2. Habíamos mostrado por conteo doble que 2 a la n era lo mismo que hacer el combinatorio n0 más el combinatorio n1 más hasta el combinatorio nn. Y en particular, si reemplazamos en la fórmula de este teorema 3 a la x por el 1 y a la y por el menos 1, vamos a ir hacia nuevamente la fórmula, aquí, donde dice x ponemos el 1, donde dice y ponemos el menos 1, obviamente 1 más menos 1 me da 0. 0 a la n es 0. O
sea que el miembro izquierdo en este caso es un 0, que es igual a toda esta sumatoria. Entendiendo que cuando sumo, donde dice x tengo el 1, entonces 1 a la n menos k sigue siendo 1, y menos 1 a la k, bueno, si k es par va a quedar positivo, si k es impar va a quedar negativo, por lo tanto llegamos a esta forma, ¿no? Acá el k es par, entonces queda con un más adelante, el k es un impar, queda con un menos adelante y así sucesivamente. Bueno, esta también es una fórmula que va a tener importancia cuando analicemos la práctica siguiente.